Hola museonautas, ¿listos para la siguiente aventura? El día de hoy vamos a continuar recorriendo el Museo de la Revolución, pero vamos a ver una exposición que no nos dio tiempo de visitar en el video anterior. La exposición que vamos a ver se llama Libertad encarcelada, de Ricardo Flores Magón. Es un homenaje a hombres y mujeres que han dado su vida por el pueblo y para quienes las rejas no han sido los límites de sus ideales. Esta exposición fue colocada a finales del 2022 para conmemorar 100 años de la muerte del periodista Ricardo Flores Magón. Se realizó un homenaje museográfico que pretende dialogar con las ideas libertarias internacionales y locales que se gestaron a mediados del siglo XIX y se consolidaron ya entrando el siglo XX. Esto con el fin de mostrar la repercusión de este pensamiento en la construcción de un movimiento ácrata en México, en el que Flores Magón fue el bastión ideológico. En esta exposición veremos los orígenes de la anarquía, tanto internacionalmente como en México. Después veremos la importancia de la prensa como elemento de difusión de ideas de una red libertaria mundial. Después veremos la relevancia del arte y la cultura como dispositivos de difusión de ideas. Después veremos el capítulo del pensamiento libertario, originado desde el presidio, y finalizará con la visión actual del discurso de diversos movimientos ácratas locales e internacionales. Las infografías que vamos a ver de cada una de las piezas son un poquito largas, entonces si las quieren leer a detalle, yo les sugiero que pausen el video. Joseph Proudhon nació en Francia, era de familia artesana caída en la miseria. Este fue muy reconocido porque se opuso a todo sistema socialista y comunista que denunció como autoritarios. La propiedad que no deriva del trabajo propio introduce la desigualdad. Esta debe eliminarse y a este efecto los socialistas y comunistas introducen la autoridad, pero con la autoridad se elimina la independencia. Esta se consigue solamente en un estado de completa libertad, lo cual requiere un sistema de organización que echa por la borda el Estado. Se instaura de este modo el anarquismo, equivalente a la sociedad libre. ¿De dónde viene la anarquía? En la década de 1850, Joseph Proudhon en Francia y Josiah Warren en Estados Unidos comenzaron a discutir sobre qué era el anarquismo a partir de la crítica de las doctrinas utópicas socialistas. Proudhon se denominó a sí mismo anarquista, por lo que es considerado por algunos como el fundador de las teorías anarquistas modernas. Este pensamiento se difundió rápidamente de manera global, principalmente por un fenómeno llamado internacionalismo políglota. Su principal característica fue el dominio de un lenguaje internacional, utilizado por un número significativo de intelectuales y militantes de diferentes naciones. La recepción y discusión del anarquismo se realizó entre las distintas comunidades políglotas de trabajadores migrantes y exiliados políticos por todo el mundo. El internacionalismo se consolidó durante el proceso de la mundialización temprana, en donde el capitalismo se cimentó a partir del desarrollo de nuevas tecnologías como el telégrafo, que apresuró los contactos, el buque de vapor, que posibilitó grandes migraciones, el ferrocarril, que aminoró los tiempos de transportación de zonas continentales, y la creación de la Unión Postal Universal, que aceleró enormemente el flujo e intercambio epistolar de revistas, periódicos, fotografías y libros. Cuando clubes liberales mexicanos emprendieron su exilio hacia Estados Unidos, sobre todo quienes eran parte del Partido Liberal, participaron en la vida y cultura políticas de este internacionalismo. Los liberales se integraron a este, principalmente su núcleo libertario. Librado Rivera, Ricardo y Enrique Flores Magón estudiaron de manera sistemática en St. Louis, Missouri, las obras de teóricos anarquistas en las bibliotecas particulares y colectivas de las distintas nacionalidades exiliadas en esta ciudad. Los liberales constituyeron sus vínculos más fuertes con revolucionarios rusos y españoles, motivados por el apoyo del movimiento revolucionario ruso y la difusión de los escritos teóricos de Prieto Kropotkin. Y se empezaron a gestar vínculos entre Partido Liberal con diversos grupos de exiliados en Estados Unidos, iniciando un tejido de redes políticas e intelectuales con anarquistas de todo el mundo. Esos tubos que ven estaban reproduciendo canciones anarquistas, pero como ese día la sala no estaba abierta para todo el público, no todas las canciones sonaron.
Aquí tenemos la historia tanto nacional como internacional. En 1864 surge la Asociación Internacional de Trabajadores, o Primera Internacional, que fue fundada en Londres el 28 de septiembre. Lo hicieron en este sitio porque durante la segunda mitad del siglo XIX, Inglaterra se consolida como la mayor potencia mundial y Londres, su capital, en el centro neurálgico del mundo. Luego, en 1871, del 18 de marzo al 28 de mayo, los artesanos y obreros de la ciudad, orientados por ideas socialistas, toman la ciudad por 71 días y toman un gobierno comunal y un ejército. En 1873 se da la Revolución Cantonal, que fue una insurrección que tuvo lugar durante la Primera República Española entre julio de 1873 y enero de 1874. Sus protagonistas fueron republicanos federales, que querían instaurar mediante la república, inmediatamente una república sin esperar a que las cortes constituyentes elaboraran y aprobaran una nueva constitución. En 1868, el presidente Andrew Johnson estableció una jornada de 8 horas para los trabajadores en Estados Unidos, pero algunas ciudades se rehusaron a implementarlas. En 1886, miles de trabajadores en Chicago, concientizados por las células anarquistas y sociales, que llegaron a América mezclados con millones de trabajadores migrantes europeos, organizaron una huelga de la fábrica McCormick, a la que le exigen que se respete la jornada de 8 horas. Pero ante su negativa, el 4 de mayo se convoca una manifestación, la revuelta de Haymarket, pero termina con 38 muertos y cientos de heridos. El sistema judicial determina que 5 trabajadores sean condenados a la horca y 3 a prisión. Estos 8 pasarán a la historia como los mártires de Chicago. En 1889, la Segunda Internacional se inaugura en Londres. Aquí existían diferencias ideológicas entre anarquistas y marxistas, pero se terminaron 4 años después, en 1893. En ese año son expulsados anarquistas, cediendo la orientación política de la Segunda Internacional a la corriente marxista, pero el inicio de la Primera Guerra Mundial detonó el fin de este segundo intento internacionalista. La clase obrera se sintió más atraída por sentimientos nacionalistas que por la solidaridad internacional. Ahora vamos con la historia de México. En 1861, en la segunda mitad del siglo XIX, diferentes gobiernos mexicanos estimulan la inmigración europea. Por esa razón llega Plotino Roda Catani, introductor del pensamiento anarquista en México. Quizá fue el primero en publicar el manifiesto del Partido Comunista. En Chalco se funda la Escuela del Rayo y del Socialismo, donde se enseña a leer y a escribir a todos los que se acercan. En ese mismo año publica la Cartilla Socialista, que es considerada la primera publicación en México de una obra del socialismo. En 1871, Plotino funda La Social, una organización política de inspiración vacunista que llegó a tener 62 células en todo el país. Se discutían temas como el municipio libre, igualdad salarial, cooperativismo, reducción de jornada laboral, entre otros temas de raíz social. En ese mismo año, en agosto, participa en la formación del Gran Círculo de Obreros en México, y aquí se formó el primer grupo de anarquistas mexicanos, como Sala Costa, Julio López Chávez, Santiago Villanueva, Hermenegildo Villavicencio, Juan Villarreal, Rafael Pérez, Benito Castro, Pedro Ordóñez, y algunas mujeres como Jesús Valadez, Francisca y Soledad Sosa y Esther Fragoso. En 1873 nace Ricardo Flores Magón, el 16 de septiembre, en San Antonio del Oxotitlán, Oaxaca. En 1877 nace su hermano Enrique Flores Magón, el 13 de abril, en Teotitlán del Camino, Oaxaca. En 1884, Plotino traduce al español el manifiesto del Partido Comunista y lo difunde a través del periódico que él fundó, El Socialista. En 1885, la prensa de oposición continúa su crítica al gobierno de Díaz, a pesar de que recibían amenazas, multas y encarcelamientos. Destacan figuras de Joaquín Clausel, Enrique Chavarrí y Ricardo Ramírez. En 1892 se publica el primer número de El Demócrata, periódico de oposición que funda Joaquín Clausel. Ahí inician los hermanos Flores Magón como correctores de pruebas. Ricardo Flores Magón y su hermano
participan en protestas estudiantiles contra la tercera reelección de Díaz, pero la policía los captura y los ingresa a la cárcel de Belén. En 1893, en Chihuahua, Filomeno Mata y Santana Pérez publican un manifiesto para solidarizarse con la rebelión de Tomochic en la Sierra Tarahumara, que se levantaron contra el abuso de los caciques locales, pero la protesta fue reprimida por el Ejército Federal. En ese año Flores Magón colabora en el periódico El Demócrata. Alexander Berkman es de origen lituano. Este y su compañera sentimental Goldman se convirtieron en activistas al implicarse en la campaña a favor de la liberación de los hombres que fueron apresados en el atentado con bomba que hubo en la revuelta de Haymarket en 1886 en Chicago, y ahí fueron estrechamente vinculados al movimiento anarquista. Ricardo Flores Magón y su hermano fueron arrestados en Dakota del Norte el 18 de febrero de 1916, acusados de depositar material documental en el correo de Estados Unidos en referencia a unos artículos publicados en octubre y noviembre de 1915, en los cuales criticaba la política de Venustiano Carranza. El 19 de febrero fueron declarados presos, y la corte fijó una fianza de $3,000 a cada uno. Permanecieron prisioneros hasta agosto de ese año, cuando un comité para promover su libertad, impulsado por Emma Goldman y Alexander Berkman, consiguió reunir el dinero de la fianza. Este hecho evidencia una de las características del anarquismo, que es apoyo mutuo. Entre los movimientos anarquistas internacionales destacan los sucesos de la campaña militar impulsada por el Partido Liberal Mexicano al norte de Baja California del 29 de enero al 22 de junio de 1911, que sabemos fue en el contexto de la Revolución Mexicana. Los rebeldes se enfrentaron a las fuerzas del régimen de Díaz y más tarde a las del gobierno provisional de Francisco León de la Barra, apoyado por grupos maderistas. Esta rebelión fue planeada por la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano desde Los Ángeles, California, con el fin de crear un espacio territorial liberado y de orden libertario en México, como base para extender una revolución social al resto del país. Entonces, al mismo tiempo que en Baja California, grupos libertarios dieron batalla, en menor medida en otros estados, como Sonora, Chihuahua, Coahuila, entre otros. El control de la península de Baja California era estrategia de rebelión del Partido Liberal. Era parte de un plan de contingencia en caso de sufrir derrotas en los estados del norte, el cual suponía menor fuerza que las guarniciones federales de la zona, de tal manera que sería fácil tomar plazas y ganar tiempo para reorganizar el ejército liberal. La campaña inicia el 29 de enero de 1911, cuando cerca de 30 rebeldes, guiados por José María Leiva y Simón Bertolt, junto a un grupo de residentes, entre los que se encontraban Margarita Ortega y Natividad Cortés. Ni Flores Magón ni ningún otro miembro tuvieron intenciones filibusteras, solamente buscaban fundar una organización comunitaria. Muchas ideas que permeaban a principios del siglo XX en escuelas eran tomadas de la filosofía occidental. En la preparatoria a la que asistió Ricardo Flores Magón, se enseñaba el conocimiento con base en los principios del materialismo positivo de Comte, que hacía de la observación y de la experiencia sensible la esencia misma del conocimiento. En 1892, cuando Ricardo asistió a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, se daba a conocer el materialismo positivo de Spencer, que pone énfasis en la supervivencia del más apto y en la no intervención política. En 1903, Flores Magón había leído las obras de Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta y Marx, que estaban a su disposición en la biblioteca de su correligionario Camilo Arriaga. Los diversos títulos de esta selección dan cuenta de la formación de los hermanos Flores Magón, libros de texto y novelas significativas de su educación académica. Llama la atención su interés por la historia novelada, de corte romántico, donde las figuras del bien y el mal se encuentran delimitadas. Se percibe una marca de empatía hacia personajes oprimidos, víctimas de la violencia y el poder, como el emperador Moctezuma, que se presenta en la relación sobre la historia de la conquista de México de Prescott, o los campesinos californianos de la obra de Norris.
En este mapa podemos ver algunos de los periódicos y revistas de anarquismo más importantes en cada uno de los países. Por ejemplo, en México teníamos los periódicos Regeneración, de 1900 a 1918, y El Hijo del Aguizote, de 1885 a 1903. En Estados Unidos había publicaciones como Brazo Cerebro, Cultura Obrera y El Despertar. Costa Rica estaba el periódico Renovación. En Panamá está El Único, que se sumó a las campañas internacionales a favor del Partido Liberal Mexicano. En Chile está el periódico Luz y Vida. En España, Bandera Social, Escuela Moderna, Revista Blanca. En Uruguay, Los Tiempos Nuevos, que también se solidarizó con el Partido Liberal Mexicano, promoviendo colectivos, mítines y conferencias a favor de regeneración. Con esto podemos ver que efectivamente el Partido Liberal Mexicano fue muy conocido internacionalmente. En Argentina tenemos Acción Obrera, Ideas y Figuras, La Protesta, entre otros. La fotografía muestra a 14 anarquistas españoles que fueron detenidos por la policía en la ciudad de Nueva York bajo sospecha de estar involucrados en un complot para matar al presidente Woodrow Wilson. Si en la infografía pausan el video, podrán leer el nombre de cada uno de ellos, así como su ocupación. A los pies de la fotografía efectuada al momento de la captura, destacan una serie de maletas, las cuales eran usadas para distribuir clandestinamente los diarios ácratas a diversas partes del mundo. Sobresalen de las maletas el diario El Corsario y Tierra y Libertad, este último dirigido por Francisco Urales. Existían diversas estrategias para enviar los seminarios a su destino. Por ejemplo, Ricardo Flores Magón, para distribuir Regeneración, utilizó valijas diplomáticas en tiendas de forma clandestina, en tren, a lomo de mula, en costales y en anuncios escritos en el propio diario. En la Revolución Mexicana, el teatro destaca como un instrumento que contribuyó a difundir las desigualdades sociales del pueblo. Ejemplo de ello es una obra conocida como Tierra y Libertad, realizada por Flores Magón en 1916. En ella, el escritor revolucionario describe la situación social imperante en México a principios del siglo XX. Está escrita en un lenguaje sencillo, ya que el propósito fue presentarla a todo el público. Se estrenó el 30 de diciembre de 1906 en el TMA Hall de la ciudad de Los Ángeles. El reparto estuvo integrado por el círculo más cercano a Flores Magón. Si pausan en la infografía van a ver a detalle cómo estuvo el reparto. La presentación fue todo un éxito. Cerca de 500 personas asistieron a presenciar la obra teatral. A esta primera puesta en escena le sucedieron unas cuantas más, registrando un éxito total. Se llevó a cabo una segunda representación en el mismo teatro el 7 de abril de 1917. El 11 de septiembre de ese año se presentó en el poblado de Morenci, Arizona, como conmemoración del aniversario de la huelga Morenci-Clifton. En septiembre de 1917 se presenta por primera vez en México, en Matamoros, Tamaulipas. Se ha relacionado el cuadrado negro como bandera negra de los anarquistas. Si bien Malevich dejó escrito que esta obra era una referencia a su propia muerte, sin duda no podría dejar de pensar también en lo que para él significaba el cuadrado negro cuando escribió: en la medida en que la bandera negra anarquista se contiene la idea de la liberación de la personalidad como algo aislado y único, esta encuentra su mejor expresión sobre el blanco, como substancia sin diversidad, inmutable en todos los aspectos. Malevich hizo al menos 5 versiones. Hoy en día se conservan 4. La primera fue hecha en 1915 y se encuentra en la Galería Tretiakov de Moscú. Además posee la cuarta versión de 1929. La segunda versión, en 1915, ya se dio por perdida. La tercera, de 1924, se halla en el Museo Ruso de San Petersburgo, y la que se cree última, de 1930 a 1932, ingresó en el Museo de Hermitage en 2002. Además de ser artista plástico, también publicó una serie de ensayos en la revista Anarquía, en 1918, bajo el seudónimo de Anti. La gráfica, el teatro, la literatura, el cine y la música fueron dispositivos artísticos
de los cuales los anarquistas hicieron uso para difundir sus ideas. La gráfica inserta en la prensa tuvo la función de propaganda política, de fines pedagógicos y de crítica de acontecimientos o personajes específicos. La mayoría de los periódicos fueron ilustrados. Cada gráfico tenía calidad de factura, por la técnica, el trazo, la composición y la simbología que se usaba. Su primordial tarea era representar complicados conjuntos de ideas y sentimientos hacia un objetivo del pensamiento anarquista, con el fin de llegar a una sociedad que permitiera disociar al arte de la economía y asociarlo con la vida colectiva. En el caso del teatro, se desarrollaron dos aspectos importantes. Por un lado, se hizo visible el proyecto anarquista para todo el mundo, sin ningún tipo de distinción. Por otra parte, las obras se convirtieron en un vívido ejemplo de acción y solidaridad libertaria, pues sus autores eran grupos de aficionados con escasos medios que escribían sus propias obras y durante las funciones realizaban colectas dedicadas a ayudar a los presos o huelgas. Era un teatro hecho por el pueblo y para el pueblo. La música también fue usada como medio de propaganda de ideas políticas, así como libertarias. Desde el siglo XIX, músicos y compositores de ideas anarquistas compusieron diversas canciones o himnos que son un elemento identitario de este movimiento. Muestra de ello es Hijos del Pueblo, canción popular relacionada con el movimiento obrero desde 1864, cuando fue presentada en la Primera Internacional. En las páginas centrales de la edición especial de Regeneración se encuentra una ilustración del artista catalán Fermín Sagrista, misma que fue anunciada números antes. El cuadro representa de esta manera. El cuadro representa la revolución social encabezada por tres genios de los bravos revolucionarios de México, que, con la audacia que les caracteriza a esos valientes, abren vía libre a la anarquía. En la parte superior de la insignia de la Revolución Social lo adornan los retratos de los miembros de la Junta del Partido Liberal Mexicano, quienes, como sabemos, están en la Bastilla de la isla McNair, Wash, bajo las garras del capitalismo yanqui. Esta descripción hace que el lector imagine la fuerza del contenido de la ilustración, una composición sobria de elementos clásicos en la que abundan los elementos simbólicos. Por ejemplo, las tres mujeres del centro que llevan banderas, una la de Tierra y Libertad y un grillete liberado. La segunda, la bandera diciendo Paso a la Revolución y una antorcha. La última, la del Ideal y un laurel, el amanecer del fondo. En la parte superior, un libro iluminado con los títulos de las obras de Malatesta, Kropotkin, Anselmo Lorenzo, Malato y Tarrida de Mármol. En las esquinas los de Bakunin, Ibsen, Recluse Praxedis, G. Guerrero. Enmarcado a los costados, antorchas con las palabras Lumen y Veritas, cerca la llama. La razón es la fuerza, y la igualdad libre es la fraternidad, por el centro. Progresus y Sarpienta, en la base. Más abajo se lee, la verdad es de todos, y la tierra es fecundada para todos. En la parte inferior se ve un tintero con una pluma atravesada y las palabras evolución y revolución. En su discurso final de la película El Dictador, Charles Chaplin manifestó su comprometido pensamiento progresista y volvió a hacerlo en la película Un Rey en Nueva York, pero esa vez con un discurso puesto en boca de su hijo Michael, que interpreta al niño Rupert. Esta película, Un Rey en Nueva York, fue escrita, dirigida y protagonizada por el propio Chaplin. Se estrenó en 1957 y fue producida en Europa. Residía ahí desde 1952 porque se había exiliado de Estados Unidos tras una serie de problemas políticos que lo involucraban con el comunismo. En la década de los 50, los norteamericanos veían comunistas, anarquistas, masones y destructores de su estilo de vida por todos lados, por lo que el senador McCarthy promovió una, entre comillas, cacería de brujas. La película fue exhibida en los Estados Unidos hasta 1973. Se trata de una comedia airada y ácida con la que Chaplin se atreve a exponer, a través de la sátira y la burla, la paranoia e intolerancia política de los Estados Unidos en los años de la Guerra Fría, paranoia que también se vivía en el contexto de la Primera Guerra Mundial.
Para ello se vale de las aventuras de un rey que, obligado a exiliarse a causa del estallido de una revolución, llega a Estados Unidos completamente arruinado. Invitado a hablar en una escuela progresista, se encuentra con Rupert, de 10 años, editor del periódico escolar, que le hace un firme alegato anarquista. Aquí se supone que debería verse la película, pero ese día estaba apagada, por lo mismo de que la sala no estaba abierta para todo el público. En el piso más alto del antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, hoy Museo de la Ciudad de México, se ubica una joya escondida, el estudio de Joaquín Clausel, que nació en 1865 y murió en 1935. Aquí plasmó en las paredes cientos de pinturas con distintos motivos y figuras como rostros humanos y seres mitológicos. En este espacio hay dos referencias que hacen alusión al activismo de Clausel, que es bien conocido y que nace en los primeros meses de 1892, cuando Díaz preparaba su tercera reelección, por lo que surgió un movimiento estudiantil de oposición, formado principalmente por alumnos de las escuelas de jurisprudencia y preparatoria. Jesús Flores Magón, con 20 años, y su hermano Ricardo, de 17, también participaron. El líder era justamente Joaquín Clausel. También hay dos referencias libertarias escondidas. También en su estudio hay dos referencias libertarias escondidas entre los múltiples trazos del artista. Por un lado, la representación de dos personajes que llevan cada uno de ellos banderas, destacando el que porta la bandera anarquista con sus colores representativos, rojo y negro. Por el otro, el busto de una mujer vendada de los ojos, que en la parte superior se anota una palabra que hace referencia a lo que todo libertario aclama: justicia. La pieza está al final de esta exposición. La música a lo largo de los años ha sido bandera de lucha de diversos movimientos sociales. Estas han existido desde el siglo XIX. Los temas más conocidos son A las barricadas e Hijos del pueblo, los cuales han sobrevivido hasta nuestros días, convirtiéndose en auténticos himnos de anarquismo y siendo versionadas innumerables veces. Hijos del pueblo es una canción popular relacionada con el movimiento obrero, especialmente de inspiración anarcosindicalista. Parece que este himno es obra del periodista Rafael Caratala Ramos. Se presentó en 1885 en la sección de música revolucionaria del primer certamen socialista organizado por el Centro de Amigos de Reus, perteneciente a la Primera Internacional. Serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Rojo pendón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación no hay que pedir, solo lo de
Brazo Cerebro fue una revista ácrata editada por el anarquista catalán Jaime Vidal en Nueva York. Aquí presentaba ilustraciones creadas por Anselmo Lorenzo. En varias de las portadas aparecen dos hombres desnudos de perfil, mirándose frente a frente. Uno de ellos porta una antorcha y el otro herramientas de trabajo. Al centro destaca un gran libro en segundo plano y al fondo una estrella que ilumina el texto plasmado en las páginas del tratado. En la anarquía, cada individuo es el centro del universo, con derecho positivo a su desarrollo. En las páginas internas hay ilustraciones de diversas temáticas como religión, matrimonio, explotación de trabajadores, luchas sociales internacionalistas y enseñanza, aspecto que tenía el objetivo de visibilizar el origen de la explotación de los obreros a nivel mundial. Todas las ilustraciones tenían una relación intrínseca con el anarquismo del siglo XX, donde la filosofía política o social que hicieron suya fue de oposición, y la abolición del Estado, entendido como monopolio de la fuerza, por extensión también al rechazo del gobierno político y de la autoridad, considerada impuesta por la fuerza sobre el individuo por considerarlos innecesarios o nocivos. También se evidencia la crítica sobre la relación de los individuos con la sociedad de su época, que indudablemente se realizaron con el objetivo de promover el cambio profundo hacia una futura convivencia entre los pueblos del mundo. La prensa fue un elemento fundamental para que la red internacionalista anarquista se organizara y se expandiera. Cumplió la función de propaganda y educación. En sus páginas, muchos obreros se familiarizaron con los principios, los símbolos, los imaginarios y las liturgias de la cultura política anarquista. Se impregnaron de un discurso y un lenguaje que imaginaba una futura sociedad justa y libre que habría de surgir de las ruinas de la corrupta y despiadada sociedad del momento. Una de las principales actividades de cualquier grupo anarquista era editar su periódico e intentar conseguir suscriptores. Eso me suena muy parecido ahora a YouTube. Desde sus páginas, la prensa ácrata convocaba a participar en un mundo cultural alternativo que desafiaba al burgués con actos muy diversos, como mítines de protesta para juntar dinero y pagar fianzas de compañeros detenidos, conferencias, veladas artístico-literarias, fiestas conmemorativas y conciertos que les unían de un sentimiento de pertenencia a una misma comunidad. En la prensa se evidenciaba claramente los vínculos entre organizaciones ácratas que, a pesar de la distancia, lograron emprender campañas de apoyo a grupos o activistas que lo necesitaran. Entre ellos encontramos al anarquista catalán Pedro Esteve, sindicalista y editor de la prensa obrera, residente en Nueva York, que publicó varios artículos de y sobre Ricardo Flores Magón en sus semanarios Cultura Proletaria y Cultura Obrera. De la misma manera, en el periódico Regeneración se logra ver el apoyo a diferentes causas, como la nota a la libertad en Rusia, en donde los editores juzgaron que el tiempo de la monarquía rusa llegaba a su fin con la aparición de un movimiento libertario. Podemos ver que continuamente se incrustaban crónicas de los corresponsales en varios países y había colaboraciones de autores de muy diversas procedencias que daban cuenta de la actividad anarquista en Europa y América, a pesar de sus distintos contextos sociales. En otras palabras, se apoyaban tanto que además de defender los ideales del país en el que vivían, también apoyaban y defendían los ideales de otras partes del mundo. Praxedis Guerrero nació cerca de la Sierra de Lobos, en Guanajuato, en 1882. Fue hijo de una familia de hacendados burgueses, pero a pesar de ello, muy pronto se dio cuenta de la desigualdad social que imperaba en México. En 1904 migró a Estados Unidos, en donde trabajó como obrero, y este hecho afinó su sensibilidad y le permitió definir su posición política años más tarde. Del otro lado de la frontera, conoce de las condiciones de precariedad laboral que tenían lugar en las minerías y fábricas en las que trabajó, y se decidió unir al Partido Liberal Mexicano, que aunque al principio fue de tipo colaborativa, al ser corresponsal en estados, en 1906 se uniría formalmente, entablando relación con los hermanos Flores Magón, Lázaro Gutiérrez de Lara y reafirmando la que tenía con los hermanos Saravia.
editó junto con su compañero y amigo Francisco Manrique el periódico de oposición Punto Rojo. También colaboraría en otros periódicos como Revolución y junto a los hermanos Flores Magón en Regeneración y en el periódico revista satírica El Hijo del Aguizote. Participó en diversos levantamientos en los años de 1906, 1908 y 1910 en Chihuahua. El 29 de diciembre de 1910, el Partido Liberal Mexicano llegó a Janos, Chihuahua, para tomar el lugar, pero durante las acciones, una bala perdida le quitó la vida a los 28 años. En 1892, cuando Díaz preparaba su reelección, surgió un movimiento estudiantil de oposición. Ya hemos visto que su líder era Joaquín Clausel y que ahí participaron Jesús Flores Magón, con 20 años, y Ricardo de 17. Marcharon el 7 de abril de San Fernando a la Alameda. En su discurso, Clausel fijó la vocación democrática del movimiento. Nosotros no aceptamos el principio de la reelección, nos opondremos a todas las tiranías. Los estudiantes se aliaron con una organización obrera, el Club Soberanía Popular, para establecer un comité antirreeleccionista para oponerse a las aspiraciones de Díaz. El gobierno reprimió con lujo de violencia las manifestaciones que siguieron, arrestaron y encarcelaron a todos los integrantes. El 20 de mayo, Jesús y Ricardo, Clausel y otros estaban presos en la cárcel de Belén. Consumada la reelección, salieron libres y emprendieron la publicación al año siguiente del periódico El Demócrata, órgano de la juventud de una generación que reclama audazmente su derecho a prosperar. El 5 de febrero de 1913, los redactores de El Hijo del Aguizote realizaron una especie de performance en sus oficinas ubicadas en Concheras número 3, hoy República de Colombia, en la Ciudad de México, para celebrar el aniversario de la Constitución de 1857, que consistió en representar el papel de deudos, colgar crespones fúnebres y salir al balcón del taller de la imprenta, con un cartel que decía "La Constitución ha muerto", acompañada de un moño negro. Esta intervención fue realizada porque para los redactores de este periódico, la Constitución democrática, laica y que garantizaba la libertad de expresión de los ciudadanos era letra muerta bajo un régimen como el de Díaz, el cual gobernaba despóticamente. En la fotografía aparecen Francisco Pérez Fernández, Santiago de la Hoz, Manuel Saravia, Benjamín Millán, Evaristo Guillén, Gabriel Pérez Fernández, Juan Saravia, Antonio Díaz Soto y Gama, Rosalio Bustamante, Tomás Saravia y los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. El 11 de noviembre de 1911, Ricardo Flores Magón hace alusión a un hecho sin duda significativo dentro de la historia del movimiento obrero mundial, los Mártires de Chicago, nombre que se relaciona con la revuelta de Haymarket que se llevó a cabo a inicios de mayo de 1986. Consistió en una serie de protestas de obreros para reivindicar la jornada laboral de 8 horas. Durante una manifestación, el dirigente sindical Rudolf Schnaubelt lanzó una bomba a la policía que intentaba disolver el acto. Esto desembocó en un juicio, calificado de ilegítimo y deliberadamente malintencionado hacia 8 trabajadores anarcocolectivistas y anarcocomunistas, donde 5 de ellos fueron condenados a muerte, uno de ellos se privó la vida antes de ser ejecutado y otros 3 fueron recluidos. Estos fueron denominados Mártires de Chicago por el movimiento obrero. En su discurso, Flores Magón dijo: "La burguesía nunca ha de dar. Si un movimiento contra ella toma proporciones que constituyan una amenaza, por pacífico que sea ese movimiento, por tranquila y serenamente que sea conducida la contienda, cuando esta amenaza llegara a un punto en el que la burguesía, de acuerdo con el gobierno, fabricará un proceso, y las cabezas de los más dignos de nuestros hermanos caerán por tierra a los golpes de las hachas de los verdugos". Eso fue lo que pasó en Chicago el 11 de noviembre de 1887, cuando se consumó la ejecución de los Mártires de Chicago. La prensa anarquista, después de la Primera Internacional, se validó de todas las formas de difusión escrita,
libros, folletos, revistas, periódicos, diarios, seminarios, mensuarios, anuarios, etc. No existe un patrón de análisis aplicable a toda la prensa libertaria, debido a su gran cantidad de estilos, tendencias ideológicas, objetivos particulares, regularidad, tirada o calidad gráfica. Algunas publicaciones han tenido una duración centenaria, mientras que otras han sido editadas solo un número. La prensa escrita anarquista ha sido el principal medio de propaganda de las ideas libertarias. En algunos países ha alcanzado dimensiones extraordinarias, como es el caso de Francia. En la fotografía vemos un repartidor del periódico Golus Truda, que traducido al español es La Voz del Trabajo. Fue un periódico anarcosindicalista de Rusia. Fue fundado por exiliados rusos en Nueva York en 1911 y se mudó a Petrogrado durante la Revolución Rusa de 1917, cuando sus editores aprovecharon la amnistía general y la posibilidad de retorno que entonces se abrió a los disidentes políticos del zarismo. Desde entonces, el periódico se integró al naciente movimiento anarcosindicalista, proclamando la necesidad de una revolución social protagonizada por los trabajadores mismos, enfrentándose así a otros movimientos y partidos revolucionarios de izquierda, en especial a los mencheviques y bolcheviques. Eso ya lo vimos en el Museo de Trotsky. La participación de las mujeres en luchas sociales ha sido un proceso de largo aliento. El movimiento libertario, militado por mujeres, aparece ligado a planteamientos feministas. La ausencia de referencias sobre mujeres era casi nula. Sin embargo, investigaciones recientes han nombrado a aquellas que han sido parte fundamental de estos grandes movimientos históricos de carácter libertario. Destacan obreras, maestras, inmigrantes, políticas, escritoras, editoras, campesinas y militantes que en su momento fueron olvidadas e invisibilizadas de las páginas de la historia. En México podemos nombrar a Margarita Ortega. Ante la indecisión de su compañero, decide ir a la batalla con su hija Rosaura Gortari, quien no dudó en acompañarla. Participó en las filas del Partido Liberal Mexicano como guerrillera, propagandista y enfermera, además de transportar armas, municiones, provisiones y correspondencia para sus compañeros durante la toma de Mexicali en enero de 1911. En otras latitudes, las mujeres también estuvieron vinculadas a movimientos anarquistas, por ejemplo Emma Goldstein, Voltairini de Cleire y Lucy Parsons. El diseño de los botones del Partido Liberal Mexicano tiene un principio de propaganda política, ya que muestra también los principios fundamentales de este. El lema Tierra y Libertad encierra parte fundamental de sus principios. En el semanario de Regeneración aparece constantemente al lado de la imagen del botón el siguiente texto: el hombre que sostiene la bandera roja es un trabajador que acaba de hacer el esfuerzo, ha roto sus cadenas y se ha lanzado a la lucha contra el actual sistema. En la bandera se puede leer con claridad el lema de los liberales mexicanos: Tierra y Libertad. Esa hermosa bandera es la que en estos momentos aterroriza a los burgueses y autoridades en toda la extensión del territorio mexicano. El 23 de agosto de 1885 apareció el primer número del periódico El Hijo del Aguizote, una de las publicaciones más críticas contra el régimen porfirista. Sufrió en varias ocasiones los embates del sistema autoritario que predominaba en la época. Con el tiempo, se convirtió en uno de los medios que encabezaría las luchas por la libertad de expresión y democracia en México. Su irónico nombre se inspiró en otro diario, El Aguizote, dirigido por Vicente Riva Palacio y que fue usada como propaganda tras la primera reelección después de la primera reelección de Porfirio Díaz. Uno de los aspectos más relevantes de este diario fueron sus imágenes. Esto ayudó a que tuviera mayor alcance en las clases populares, ya que causaban un impacto más directo y era más sencillo de entender que aquellas publicaciones clásicas con textos inmensos. El rescate de la caricatura como una manifestación plenamente mexicana llamó la atención de los lectores, pues en un régimen que alababa la cultura extranjera y menospreciaba lo nacional, era un acto de rebeldía ocuparla para cuestionar al gobierno.
Cuando Ricardo Flores Magón salió de la cárcel el 30 de abril de 1902, se incorporó a la redacción de El Hijo del Aguizote y buscó reorganizar, junto con el grupo de San Luis Potosí, la Confederación de Clubes Liberales de la República. Vamos a continuar viendo la historia del anarquismo. Empezamos con el año de 1900. Aquí había una población aproximada de 1.650 millones de personas, en una superficie de 148 millones de kilómetros cuadrados. En Europa había 413 millones de habitantes, en una superficie de 10,5 millones de kilómetros cuadrados. En otras palabras, la cuarta parte de la población mundial se concentraba en la 14ª parte de la superficie. En la primera década del siglo XX, cada año emigraban cerca de 1.400.000 europeos por año. Pero no fue la demografía la principal causa de inmigración. Lo fundamental fue la revolución de los transportes y la comunicación en general. Los barcos de vapor y el tendido de líneas férreas aceleraron el proceso de movilidad y abarataron el costo del transporte. En 1914 ya existían 516.000 cables cruzando los océanos. También crecientes redes telegráficas y telefónicas por todo el mundo. Había 30.000 barcos más rápidos y más grandes que cruzaban los océanos. El canal de Suez se abre en 1869 y el de Panamá en 1914. El movimiento de mercancías y personas se empieza a acelerar como nunca en la historia. En 1905 se presentó la Revolución Rusa. Una acumulación de circunstancias contrarias al interés de los trabajadores de la ciudad fue lo que la provocó. Además, estos eran conscientes del valor de su trabajo y de la escasa retribución que recibían. Para ese entonces, las ideas anarquistas y socialistas habían permeado entre estos sectores. Sin embargo, las cabezas del movimiento no pretendían derrocar al zarismo, solo pretendían incorporar algunas reformas laborales. El 9 de enero de ese año, miles de trabajadores se acercaron al Palacio del Zar en San Petersburgo para exponer sus demandas, pero su respuesta fue una represión sangrienta. Los comités obreros continuaron su lucha y su organización. Sus frutos se reflejarían en la Gran Revolución de 1917. En México, ¿qué pasó? Aquí muchos eventos se nos van a hacer conocidos porque tienen que ver con la Revolución Mexicana. En 1900, la quinta reelección de Porfirio Díaz provocó que la oposición intensificara su crítica. Los hermanos Flores Magón fundaron el 7 de agosto el periódico Regeneración y el 13 de septiembre se inaugura el Club Liberal Ponciano Arriaga en San Luis Potosí. Camilo Arriaga convocó a varios intelectuales y periodistas antiporfiristas a formar una red de clubes liberales por todo el país y promover el sufragio efectivo como libertad de expresión, el municipio libre y una profunda reforma del agro. La red fue todo un éxito, formándose alrededor de 200 clubes en diferentes regiones del país, además de un órgano difusor, el Renacimiento. En febrero de 1901 se organiza el Congreso del Club Liberal Ponciano Arriaga. Ricardo Flores Magón asiste. Participan 50 delegados en San Luis Potosí. El 21 de mayo los hermanos Flores Magón son detenidos por la policía y condenados a 1 año de prisión en la cárcel de Belén. El 7 de octubre el diario Regeneración es clausurado. En 1902, Camilo Arriaga, Juan Saravia y Librado Rivera fundan el periódico El Demófilo. En 1903 se revitaliza el Club Liberal Ponciano Arriaga. Difunden un texto que combate los privilegios del clero y se pronuncian contra el militarismo, la oligarquía y la corrupción burocrática. Se analiza el tema de proletariado. Es firmado por Camilo Arriaga, los hermanos Flores Magón, Antonio Díaz Soto y Gama, Juan Saravia, Antonio Villarreal y Librado Rivera. Sin embargo, el gobierno es contundente y los firmantes tienen que salir del país. En 1904 ocurrieron muchas cosas. El 3 de enero, Santiago de la Hoz, Ricardo y Enrique Flores Magón cruzan la frontera en Laredo, Texas, para evitar la persecución de Díaz. El 5 de febrero, se reúnen los miembros del Club Ponciano Arriaga y la Junta Patriótica de la ciudad para celebrar el aniversario de la Constitución de 1857.
Los días siguientes, la necesidad de dinero obliga a los hermanos Flores Magón y a otros liberales a trabajar como cargadores, lavaplatos, albañiles o carboneros. En marzo, las posiciones políticas de Ricardo y Camilo Arriaga se confrontan a tal grado que deciden separarse. Con Ricardo se queda Enrique, Manuel y Juan Saravia, los hermanos Villarreal y Paulino Martínez. Con Camilo se agrupan Juana Belén Gutiérrez, Elisa Acuña y Sara Estela Ramírez. En mayo, el grupo de Ricardo se traslada a San Antonio y más tarde vuelven a reunirse con el grupo de Camilo para reiniciar la publicación de Regeneración en su segunda época. El 4 de noviembre aparece el primer número con un tiraje de 11,000 ejemplares. En 1905 fueron sometidos a diversas presiones el grupo que publicaba Regeneración, por lo que emigraron a San Luis, Missouri. Esto fue posible luego de que Camilo Arriaga logró que Francisco Madero le prestara $2,000. En febrero, Regeneración vuelve a circular, siendo Ricardo el director y Juan Saravia el jefe de redacción. Ricardo establece contacto con anarquistas en Estados Unidos, como Emma Goldman y Florencio Basora. Esa relación acerca a Flores Magón a mítines, así como reuniones de anarquistas en ese país. En septiembre se funda la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, presidida por Flores Magón. En 1906 también ocurren varias cosas. El 1 de junio estalla la huelga de la compañía minera de Cananea. Los trabajadores se amotinan afuera de las oficinas para exigir 5 pesos y 8 horas de trabajo. El Partido Liberal se pronuncia a favor del salario mínimo y límite de jornada laboral. Liberados los hermanos Flores Magón, vuelven a reeditar Regeneración. En San Luis, Missouri, se da a conocer el programa del Partido Liberal Mexicano. Juan Saravia y Ricardo se trasladan a Texas para reunirse con la gente de este partido. De inmediato son detenidos por la policía de ese país. Las oficinas de Regeneración son intervenidas. En Puebla estalla una huelga de 6,000 obreros textileros. El 1 de julio se publica el programa del Partido Liberal que planea la no reelección del presidente, la educación básica obligatoria, jornada de 8 horas, salario mínimo, reparto de tierras, entre otros puntos. Y curiosamente, muchos de estos puntos fueron la base para la Constitución de 1917. En 1907 siguen aumentando las huelgas, ahora de la industria textil en Orizaba, y hay una represión muy violenta en Río Blanco, Veracruz. En Los Ángeles, California, se publica el periódico Revolución, órgano informativo del Partido Liberal. En esa ciudad son arrestados Ricardo, Librado Rivera y Antonio Villarreal. En 1908 ocurre la entrevista Friedman a Porfirio Díaz, la cual muchos catalogan como el detonante de la revolución, y aunque Díaz dijo que iba a haber elecciones, anunció una nueva candidatura. Hubo un enfrentamiento entre magonistas, es decir, los seguidores de Flores Magón, y tropas federales en Sierra del Burro, Coahuila. Teodoro Flores es el papá de Ricardo Flores Magón. Originario de Oaxaca, comandaba el batallón Flores del Ejército de Oriente, a las órdenes de Porfirio Díaz, contra el ejército francés. Margarita Magón fue su esposa, que era poblana y también era simpatizante del bando liberal. Cuando cayó el Segundo Imperio y se restauró la República Mexicana, se mudaron a Oaxaca. Teodoro recibió una indemnización por perder sus ranchos de La Laguna y Tres Cabezas. Todos sus hijos nacieron en poblaciones circundantes de la Sierra Mazateca. Jesús en San Simón Coyaltepec, Ricardo en San Antonio, el Osochitlán y Enrique en Teotitlán del Camino. En 1876, Teodoro apoyó a Porfirio Díaz en el levantamiento contra el gobierno de Lerdo de Tejada, conocido como la Revolución de Tuxtepec. Cuando triunfó, se estableció en la Ciudad de México y Margarita se reunió con él en 1877, junto a sus 3 hijos que ingresaron a escuelas de la capital. Emma Goldman nació el 27 de junio de 1869. Fue una anarquista crítica, pensadora, activista radical, feminista y defensora de la libertad de expresión, el amor libre y el control de la natalidad. Fue considerada por los tribunales de Estados Unidos como una de las mujeres más peligrosas. Conocida como Emma la Roja,
fue deportada de los Estados Unidos y obligada a huir de la Rusia soviética. A todas partes a las que iba se negaba a ser intimidada. Pronunciaba discursos ardientes, provocaba disturbios, inspiraba la defensa y visitaba zonas de guerra. Nada podía silenciarla, ni el exilio, ni la presión, ni amenazas violentas. Debido a su activismo, fue detenida en 1893 tras encabezar una marcha de 1 millar de personas portando una bandera roja, y es condenada a pasar 1 año en prisión. En este lugar toma plena conciencia de la situación de la mujer en la sociedad, en la cual le ha tocado vivir. La activista decide tomar partido en la condición de su sexo y se convierte en acérrima defensora de la emancipación femenina. Es cuando empieza a predicar su doctrina del amor libre y exige libertad para ambos sexos, en el amor y en la maternidad. Lucy Eldin González Parsons nació en Virginia como hija de una esclava en 1853 y en plena guerra civil se trasladó a la ciudad de Waco, estado de Texas. Fue hija de una mexicana negra llamada Marie de Gatter y de un mestizo de la nación indígena Creek. En 1870 conoció a Albert Parsons, un ex soldado del ejército confederado con el que se casó de forma ilegal, debido a las leyes contra la mezcla racial. Lucy y Albert se mudaron a Chicago en 1873 y se involucraron en el movimiento revolucionario. Se volvieron personas activas en organizaciones libertarias, primeramente involucrándose en el movimiento obrero a finales del siglo XIX. Después participaron de forma de activismo revolucionario en favor de presos políticos afrodescendientes, indigentes y mujeres. Lucy comenzó a escribir para el periódico The Socialist en 1878 y The Alarm, el diario que fundó la Asociación Internacional de Trabajadores. En 1886, sin ninguna evidencia, a Albert Parsons lo asociaron con las bombas de los episodios de Haymarket. Fue preso y condenado a muerte junto con August Spice, Adolf Fischer, Louis Ling y George Engel, todos ellos anarquistas comprometidos con el movimiento obrero en la lucha a favor de la jornada laboral diaria de 8 horas. Continuamos con la historia, primero la parte internacional. En 1909 se presentó un evento conocido como Semana Trágica de Barcelona. Esto ocurrió entre el 26 de julio y el 2 de agosto. Se presentó una serie de eventos violentos debido al decreto del gobierno de Antonio Maura, que consistía en enviar tropas de reserva a la guerra de Melilla, siendo la mayoría de estos padres de familia de las clases obreras. Los sindicatos convocaron a una huelga y el ejército llevó a cabo una dura represión. En 1914 se presentó la Primera Guerra Mundial. Provocó cambios que modificaron sustancialmente el mapa geopolítico del mundo. Colapsaron los imperios ruso, austrohúngaro, turco y alemán. La hegemonía mundial se desplaza hacia los Estados Unidos en detrimento de Inglaterra. ¿Cómo fue que inició? Hubo reclamos nacionalistas en la región de los Balcanes y lucha de los viejos imperios por el control de esos países. Existió una tensión que se rompió cuando un nacionalista serbio-bosnio, con formación anarquista, asesinó al heredero del imperio austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando. Las corrientes internacionalistas, socialista y anarquista disminuyeron su importancia ante la fiebre del sentimiento patriótico que desató la guerra. En 1917 se presentó la Gran Revolución Socialista de Octubre. Los movimientos sociales que se gestaron a finales del siglo XIX se concretaron en la Rusia del siglo XX. Ahí se originó la primera revolución socialista del mundo. La condición precaria de campesinos y clase obrera, propagación de ideas anarquistas y socialistas, descontento acumulado desde la revolución de 1905 y un gobierno incapaz de leer la situación política y social que, además, decidió participar en la Primera Guerra Mundial sin una motivación clara y sin un ejército bien estructurado, fue el escenario que provocaría el derrumbe del gobierno zarista. El partido bolchevique, luego de varios enfrentamientos con otros grupos políticos, se impuso y se convirtió en gobierno. Inmediatamente se decretó rechazar las deudas del régimen anterior
y la expropiación a terratenientes y propietarios de fábricas. En 1918 se dan los Consejos de Baviera. Fue un efímero estado socialista no reconocido que surgió en Baviera durante la Revolución de Noviembre de 1918-1919, que provocó la caída de todos los monarcas de Alemania. Adoptó de forma de gobierno una república soviética compuesta por una serie de consejos obreros, campesinos y soldados federados y un gobierno coordinador, la cual fue formada en el estado alemán de Baviera a finales de 1918 y principios de 1919. En el año 1919 se da la Tercera Internacional. Por iniciativa de Lenin y el Partido Comunista de Rusia, se funda esta, en Moscú. Agrupaba partidos comunistas de distintos países y su propósito era terminar con el sistema capitalista. El anarquismo ya no tenía cabida y las discusiones se dan en torno a las tesis de Marx y Lenin. Por otro lado, tenemos a Bienio Rosso, traducido al español como Bienio Rojo. Fue una sucesión de eventos entre los años de 1919 y 1920 en la historia de Italia, protagonizada por consejos de fábrica. Se le llamó rojo debido a la masiva revuelta popular de orientación socialista y anarquista que se dio sobre todo en el norte de Italia. En 1920 se presentó la Patagonia Rebelde, que fue el nombre que recibió la lucha protagonizada por los trabajadores anarcosindicalistas en huelga en el territorio nacional de Santa Cruz, en la Patagonia, Argentina. Esto ocurrió entre 1920 y 1922. En 1921 tenemos la rebelión de Kronstadt. Fue un aislamiento fracasado de los marinos soviéticos de la isla de Kotlin, donde se halla la fortaleza de Kronstadt, contra el gobierno de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Fue la última rebelión en contra del dominio bolchevique. En 1929 ocurrió un evento en la provincia libre de Shinmin. Fue un territorio organizado por anarquistas coreanos, con administración política, económica y ejercicio de milicias propio. Este fue el evento máximo del anarquismo coreano, se dio al finalizar en 1929. Ahora vamos con la historia de México, que esto está muy ligado a la revolución. Empezamos con 1909. Francisco I. Madero y sus colaboradores organizan el Centro Antirreeleccionista. Zapata es nombrado dirigente por la Junta de Defensa de Anenecuilco. En 1910, Madero recorre el país para divulgar la importancia del antirreeleccionismo. Se clausura el Diario del Hogar. Madero es electo candidato presidencial por el Partido Antirreeleccionista y Nacionalista Democrático, pero es detenido en Monterrey y llevado a San Luis Potosí. Ricardo, Librado Rivera y Antonio Villarreal son liberados de la cárcel en Arizona. Aparece nuevamente el periódico Regeneración y reaparece el Diario del Hogar. Madero logra llegar a San Antonio, Texas, y desde ahí promulga el Plan de San Luis. El 29 de enero de 1911, mientras el ejército porfirista se enfrenta al maderismo, Ricardo Flores Magón y algunos anarquistas de los Estados Unidos deciden enarbolar la bandera del anarquismo en Mexicali y permanecen en la región durante 6 meses. Y el 25 de mayo de este año, Díaz renuncia a la presidencia. En 1912 es fundada la Casa del Obrero Mundial, una organización sindical de la Ciudad de México. Tiene también ideales del anarcosindicalismo. Su fundación, ubicada en Tepito, partió de líderes como Juan Francisco Moncaleano, Vicente Becerril Casas, Agustín de Haro y Tamariz y Eloy Armenta. Alrededor se agruparon personas como Rosendo Salazar, Celestino Gasca, Antonio Díaz Soto y Gama, Lázaro Gutiérrez de Lara, Manuel Sarabia y otros, en respuesta a las condiciones de inseguridad en las que se desenvolvían. Este órgano cultural estaba preocupado por elevar el nivel educativo de los trabajadores a través de escuelas racionalistas. También constituía una central organizadora en donde se formaron y se fortalecieron muchos sindicatos y uniones de obreros. Estos exigieron aumentos salariales e indemnizaciones por accidentes o por muerte en el desempeño del trabajo. En marzo de 1918, el periódico Regeneración publica un manifiesto dirigido a todos los trabajadores del mundo, con la consigna de oponerse a la guerra que se había expandido por el mundo, rebelándose contra sus respectivos gobiernos.
Debido a este pronunciamiento, Ricardo Flores Magón fue condenado a 20 años y Librado Rivera a 15 años a la prisión de Leavenworth. Se les acusó de violar el decreto de espionaje. Y el 21 de noviembre de 1922, Ricardo Flores Magón fallece en esa misma cárcel. El crecimiento de los movimientos radicales a nivel mundial influyó en las políticas locales de contención de grupos subversivos en diversos países. En México había una persecución constante al comenzar la primavera de 1892. En las calles se repartían volantes anunciando mítines de estudiantes y obreros en oposición a la reelección de Porfirio Díaz. Quienes sabían leer se dedicaban a investigar sobre la Revolución Francesa. En los cuartos de los estudiantes se coreaba la Marsellesa. En Estados Unidos, ya con el contexto de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique, comenzó una campaña sistemática de persecución contra los enemigos rojos. Los grupos radicales obreros y movimientos de izquierda que ahí se refugiaban comenzaron a significar una gran amenaza para su política interna. Flores Magón, junto con muchos otros anarquistas exiliados, eran un objetivo clave en la política de represión contra los grupos de izquierda. La mayoría de los libertarios mantenían filiación con grupos radicales en Estados Unidos, recibiendo ayuda de la comunidad socialista, de corrientes anarquistas y de la Industrial Workers of the World. Varios anarquistas pisaron las prisiones de Estados Unidos. Hombres y mujeres como Emma Goldman, que fue detenida por sus ideas revolucionarias, que iban desde libertad sexual hasta divulgación del pensamiento tanto feminista como anarquista. La mayoría de las y los anarquistas se les acusaba diciendo que eran un problema de seguridad, agregando en otros casos como Ricardo Flores Magón la influencia negativa para los mexicanos de ambos lados del río Bravo. Ricardo Flores Magón fue sentenciado a 20 años y Librado Rivera 15 años. La madrugada del 21 de noviembre de 1922 se notificó oficialmente la muerte de Ricardo Flores Magón en la penitenciaría de Leavenworth, Kansas. Leon Czolgosz fue un supuesto anarquista estadounidense que asesinó al presidente de los Estados Unidos, William McKinley, al dispararle 2 balas a quemarropa el 6 de septiembre de 1901. Era hijo de inmigrantes polacos y nació en el estado de Michigan, en Estados Unidos. Se inspiró en los escritos de Emma Goldman y Alexander Berkman. El 6 de septiembre de 1901, durante la exposición panamericana, se acercó a corta distancia al presidente, quien creyó que se trataba de un admirador. Despreció la mano que le tendió y en cambio desenfundó su revólver y disparó 2 tiros a quemarropa, causándole heridas de gravedad que lo tuvieron al borde de la muerte hasta el 14 de septiembre. León fue sometido a un juicio sumario por medio de un gran jurado y se le condenó a morir en la silla eléctrica. Sus últimas palabras fueron: "Yo maté al presidente porque era un enemigo de la gente buena, los buenos trabajadores. No siento remordimiento por mi crimen". Emma Goldman mostró simpatía por él y lo defendió, aunque no apoyó el magnicidio. Nunca quedó clara su adhesión al anarquismo, debido a que era desconocido en los círculos anarquistas. Por ello, desde un inicio se puso en duda. Sin embargo, sus acciones van en consonancia con una corriente minoritaria dentro del anarquismo de finales del siglo XIX, que propugnaba la teoría de la propaganda por el hecho de forma violenta y alentaba los atentados magnicidas o tiranicidios. The Blast era un periódico anarquista publicado por Emma Goldman y Alexander Berkman. Fue clausurado por el gobierno federal cuando Goldman fue deportado a Rusia en 1920. En 1917 se dio a conocer un número que tenía una interesante reflexión sobre la prisión y la libertad de expresión. En su portada
se observa a un hombre encarcelado que lleva en su tobillo un gran grillete que dificulta su movimiento y unas esposas que atan sus muñecas colocadas en la parte baja de su espalda. Del dibujo destaca la corona de espinas que el hombre lleva en su cabeza, que hace referencia al episodio del Calvario de Jesús en la religión cristiana. El dibujo tiene un carácter denotativo de injusticia hacia un hombre encarcelado por su visión política del bien común. El régimen usó todos los medios a su alcance para reprimir el núcleo conspirador de los libertarios, tanto en México como en Estados Unidos. En México, el recurso habitual era desgastar a la oposición por medio de demandas por difamación al periódico o sus representantes. Las condiciones en la prisión de Belén, donde Flores Magón pasó algún tiempo, le provocaron continuas enfermedades. Otros miembros del Partido Liberal, donde Ricardo Magón pasó algún tiempo, le provocaron continuas enfermedades. Otros miembros del Partido Liberal, como Juan Saravia, fueron a dar a San Juan de Ulúa. En Estados Unidos, la estrategia del hostigamiento era distinta. El gobierno intentó solicitar la extradición de los liberales, pero los delitos políticos estaban excluidos del tratado de extradición. Intentó perseguir a los liberales en tribunales estadounidenses por difamación mediante testaferros. Esto permitía iniciar procesos que resultaban muy costosos para los revolucionarios, pero no se traducían necesariamente en condenas. También estaban las leyes de neutralidad, que penalizaban organizar una partida armada en territorio estadounidense contra una nación amiga de los Estados Unidos. Bajo esta norma, se logró encerrar varias veces en prisión a integrantes de la Junta. En este país, durante la Primera Guerra Mundial, se desató una ola represiva contra militantes de izquierda, incluidos anarquistas. Las últimas condenas del grupo respondieron a esta lógica de represión interna, conocida históricamente como la Red Scare. Aquí tenemos un mapa que muestra los presidios de Ricardo Flores Magón. Estuvo en la cárcel de Belén, en la Ciudad de México, en mayo de 1892. También estuvo el 21 de mayo de 1901 y salió el 21 de mayo de 1902. En la cárcel de Santiago Tlatelolco, en la Ciudad de México. Entró el 12 de septiembre de 1902 y salió el 23 de enero de 1903, pero volvió a entrar el 16 de abril de 1903 y salió en diciembre del mismo año. En San Luis, Missouri, que entró el 5 de octubre de 1905 y salió el 3 de enero de 1906. Luego en la cárcel de Tombstone, Arizona, entró el 3 de agosto de 1907 y salió el 3 de agosto de 1910. Después entró a la cárcel de Los Ángeles, que entró en junio de 1911 y salió en ese mismo mes después de pagar una fianza. Estuvo en la cárcel de McNeil Island, en Washington. Entró el 25 de junio de 1912, salió el 19 de enero de 1914. Volvió a entrar el 18 de febrero de 1916 y sale en junio de ese mismo año. Volvió a entrar el 18 de agosto de 1916 y fue condenado a 20 años de prisión. Y finalmente estuvo en la cárcel de Leavenworth, en Kansas. Fue trasladado a esta cárcel el 19 de octubre de 1919 debido a su grave estado de salud, pero el 22 de noviembre de 1922 pierde la vida. Y en la parte de abajo tenemos la cronología. En mayo de 1892, Jesús y Ricardo Flores Magón protestan contra la reelección de Díaz, por eso son enviados a la cárcel de Belén. El 21 de mayo de 1901, Ricardo es capturado por la policía, acusado de difamación y condenado a 1 año de prisión en la cárcel de Belén. El 23 de mayo, el periódico Regeneración informó sobre su encarcelamiento y el de su hermano Jesús. El 30 de abril de 1902, Ricardo y Jesús salen de prisión. Jesús se retira de la lucha en contra del gobierno de Díaz. El 12 de septiembre, y su otro hermano Enrique son apresados y enviados a la prisión de Santiago Tlatelolco. Las oficinas de El Hijo del Ahuizot son allanadas. El 23 de enero del siguiente año, Ricardo y Enrique recuperan su libertad. El 5 de octubre de 1905, en San Luis, Missouri, son allanadas las oficinas de Regeneración por detectives mandados por Díaz.
son encarcelados Ricardo, Enrique y Saravia. Ricardo acusa a Arriaga de traidor. El 5 de enero, los tres son liberados. El 3 de agosto, Ricardo Flores Magón es capturado en Los Ángeles junto a Rivera y Villarreal por agentes de Díaz. Son condenados a prisión por 3 años. En junio de 1911, las oficinas de Regeneración son allanadas. Ricardo Flores Magón, Enrique y Librado son encarcelados. Salen a los pocos días después de pagar una fianza. El 25 de junio de 1912, Ricardo Flores Magón, Enrique, Librado y Figueroa son condenados a 23 meses de prisión por violar estatutos de los Estados Unidos. El 18 de febrero de 1916, Flores Magón es apresado en McNeil Island, Washington, debido a la publicación de 3 artículos en contra de Venustiano Carranza, quien es el primer jefe de la revolución en ese momento, pero es liberado en junio de ese mismo año. Sin embargo, el 18 de agosto de 1916, las autoridades detienen a Ricardo y a Librado Rivera por su manifiesto dirigido a los trabajadores. Son condenados a 20 y 15 años de prisión en la cárcel de McNeil Island, Washington. En octubre de 1919, debido a su delicado estado de salud, Flores Magón y Librado Rivera son trasladados a la cárcel de Leavenworth, en Kansas, Estados Unidos, y el 21 de noviembre de 1922 fallece Ricardo en esta prisión. Sin embargo, Librado Rivera asegura que fue un asesinato. El 23 de agosto de 1907, Ricardo Flores Magón es capturado en Los Ángeles junto con Librado Rivera por agentes privados al servicio de Porfirio Díaz. Por esto, son condenados 3 años de prisión y trasladados a Tucson, Arizona. De estos hechos, el Archivo Histórico de la Ciudad de México resguarda una serie de documentos que fueron expedidos por la Secretaría de Gobernación, que dan seguimiento a la captura, encarcelamiento y sentencia de estos entre 1908 y 1909, llevada a cabo en Tucson, Arizona. Destaca de los documentos las portillas que los califican de revoltosos y sediosos, las notas entre el cónsul de México en Phoenix, Arizona, el secretario del Gobierno de México y el secretario de Relaciones Exteriores dan cuenta de la urgencia que tenían México y Estados Unidos para que los miembros del Partido Liberador fueran encarcelados. Incomunicación, testigos falsos, el sembrado de pruebas planeado por los agentes privados contratados por el Gobierno de México fueron estrategias para acelerar el proceso de encarcelamiento y sentencia de estos 3, con el fin de silenciar el movimiento que estaba creciendo ya no solo a nivel local. Los alcances de las denuncias sociales plasmadas en Regeneración iban más allá de las fronteras, ya eran parte de las voces internacionalistas del movimiento anarquista. Se les acusaba de conspiración para dar pie a un movimiento armado en contra de México y de actividades sediciosas en Estados Unidos. Destacan en los informes la preocupación de la excitación generada por los simpatizantes socialistas ante la captura y sentencia de los miembros del Partido Liberal Mexicano. La noticia de la muerte de Ricardo Flores Magón se difundió en la prensa izquierdista y oficial de Estados Unidos y de México. Los encabezados revelaron duelo, conmoción y reclamos a la justicia estadounidense. La mayoría de las protestas se dirigieron especialmente al procurador Harry Daugherty y al presidente de los Estados Unidos, Warren Gamaliel. A ambos se les acusó a través de telegramas de conspiración contra Flores Magón. Ellos evitaron que saliera de prisión para que lo atendieran de sus enfermedades y así provocaron su muerte de forma cautelosa. Pero esta causó movilizaciones de trabajadores en México y en Estados Unidos y reactivó protestas a favor de los presos políticos en casos similares a los de Flores Magón. Ya vimos que Ricardo entró por última vez en prisión en 1918 para cumplir una condena de 21 años que no resistió. Tenía diabetes, posiblemente tuberculosis y estaba perdiendo la vista. Mientras que en México y Estados Unidos muchos pedían su libertad, las autoridades carcelarias permitieron intencionalmente que su salud se quebrantara. En la madrugada del 21 de noviembre de 1922, murió de un paro cardíaco. Entre amigos y simpatizantes, se propagó inmediatamente la idea de que había sido asesinado en su celda.
Además, subrayaban el hecho de que había muerto a causa del sistema penitenciario y de la represión del gobierno del Estado que siempre enfrentó. Era la forma congruente de morir para el mártir de la revolución, que sin lugar a dudas lo fue. A finales del siglo XIX, se tomó conciencia de que la forma de combatir el crimen y la delincuencia es una identificación exacta que solo la fotografía puede dar, ya que su consideración de exactitud y evidencia servía tanto como para la fotografía de retrato familiar como para instrumento de control social. Durante los acontecimientos de la Comuna de París, los revolucionarios posaban para los fotógrafos, sin ser conscientes de que esas imágenes serían posteriormente utilizadas por las fuerzas del orden para su identificación y detención, así como su utilización por los medios impresos. Se creía firmemente que la toma de fotografía a condenados por delitos haría que estos, a su vuelta a la vida normal, no volvieran a delinquir, ya que la distribución de su imagen entre el cuerpo policial les disuadiría de sus inclinaciones, puesto que su imagen ya atrapada y conservada les alejaba del anonimato. En este contexto, Alphonse Bertillon, en 1884, creó una metodología para el registro y comparación de todos los datos de los procesados, en donde el detenido debía fotografiarse de frente y de perfil. La posición de frente con un ligero desplazamiento hacia la derecha para que no exista deformación visual de la nariz, y que servía para la divulgación e identificación visual del rostro, y el perfil se realiza fundamentalmente para la identificación antropométrica, puesto que el perfil de la persona no se altera durante su vida, y es importante realizarla correctamente, ya que el cráneo, su forma y las orejas se medían y se anotaban. En septiembre de 1968, en Italia surgió la Internacional de Federaciones Anarquistas por una amplia cobertura por la prensa europea contemporánea a la luz del Mayo francés. 10 años más tarde, en México, se llevó a cabo la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre. Varios grupos de orientación anarquista se hicieron presentes, entre ellos la Academia Negra, la Rosa Negra, la Coordinadora de Estudiantes Libertarios, Regeneración Sexta Época y la Brigada Praxedis G. Guerrero. En la década de los 80s, con la introducción y difusión del punk, surgieron nuevas formas de expresión y articulación entre los jóvenes suburbanos de la Ciudad de México, como la edición y distribución de fanzines, la conformación de bandas punk rock y la participación política en diversos espacios de lucha popular. A finales del siglo XX, las ideas anarquistas estuvieron inmersas en algunas protestas de la etapa de cambio de siglo, como el levantamiento zapatista, la batalla de Seattle, el argentinazo, las movilizaciones estudiantiles chilenas, las protestas universitarias francesas en París del año 2006 y los disturbios y movilizaciones griegos en diciembre de 2008. El anarquismo nunca desapareció como ideología política. Actualmente se puede identificar como un movimiento urbano, juvenil, contestario, contracultural y también de comunidades originarias. No tiene una organización centralizada, ni un discurso hegemónico, ni una sola forma de lucha. Es una especie de red transnacional multifacética en donde, además de seguir leyendo los clásicos de Bakunin, Kropotkin, Proudhon, Malatesta, Goldman y Flores Magón, los nuevos anarquistas han incorporado a su bagaje teórico categorías y postulados provenientes del pensamiento de Foucault, Deleuze, Guattari, Clastres. Entre algunos de los nuevos temas de interés se encuentra el veganismo, la liberación animal, el feminismo anarquista, las ocupaciones de espacios de vivienda y recreación y el hacktivismo. El anarquismo hoy sigue siendo profundamente libertario. Cuando escuchamos sobre el Partido Liberal Mexicano, lo relacionamos con nombres como Ricardo y Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Manuel Saravia, entre otros, pero se suele dejar de lado a las mujeres que formaron parte de esta organización política y fueron protagonistas fundamentales en su historia. La pieza Ecos de Rebeldía es un homenaje a estas mujeres del pasado tan vigentes en nuestro presente. Algunas de ellas eran Juana Belén Gutiérrez Chávez, Elisa Acuña, Dolores Jiménez y Muro,
Susana Barrios, Sara Estela Ramírez, Margarita Zambrano, Julia Ontiveros, Ethel Duffy Turner, María Talavera Brose y Lucía Norman, quienes aportaron una importante base ideológica a la estructura del Partido Liberal Mexicano. Gracias a ellas, la palabra liberal adquiría un verdadero sentido revolucionario. Primero, por actuar dentro de un partido político. Segundo, por reconocerlas como trabajadoras y sujetas de derechos laborales. Y tercero, por incluir la regulación del trabajo doméstico dentro de los puntos de su programa político. La inclusión de las mujeres no fue solo de meras acompañantes, sino también como periodistas fundadoras de diarios de oposición, organizadoras de clubes, que contaban con una formación política capaz de comprender y plantear de manera fundamentada los problemas sociales del país. Su popularidad alcanzó a las obreras de las maquillas de la frontera con Estados Unidos y a maestras normalistas que encontraron su discurso como esperanzador. Hoy en día, en México, el anarquismo está en contra de las ideas socialdemócratas. Las posiciones pueden ser definidas por adhesiones o animadversiones que pasan tanto por diferencias político-ideológicas como por conflictos personales de corta o larga data. Aunque proliferan los grupos e individuos que se autodenominan anarcocomunistas, anarcosindicalistas, anarcozapatistas, ecoanarquistas, anarcoecologistas, anarcofeministas, anarconihilistas, anarcocapitalistas, anarcopunks, libertarios, antiautoritarios y magonistas. El nuevo anarquismo es una expresión política predominantemente urbana. La mayoría de los colectivos se encuentran en la Ciudad de México. Destacan la Biblioteca Social Reconstruir, el Multiforo Cultural Alicia, Ocupache, Regeneración Radio, Cruz Negra Anarquista, así como numerosos colectivos, organizaciones, redes, agrupaciones e individuos que, aunque no se reivindican pública y explícitamente como anarquistas, reconocen influencias de esta ideología. Ejemplos de esto son Que Huelga Radio, Rancho Electrónico, Café Victoria en el centro de Tlalpan, la red de pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco. En términos de difusión, resulta imprescindible incluir en el campo la compleja red de sitios web en los que se difunden y articulan las distintas expresiones anarquistas en México. Esta red va más allá de las fronteras nacionales, se expande hacia todo el mundo y principalmente conecta con sitios similares en Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Italia, Grecia, Argentina y Chile. La comunicación y el uso de los medios constituyen elementos fundamentales para la formación de la comunidad de activistas en los movimientos sociales. Además, numerosos colectivos continúan produciendo y compartiendo información a través de fanzines, periódicos, murales, radios comunitarias, serigrafía, graffiti y música. Y con esto concluimos la visita al Museo Nacional de la Revolución. Espero que les haya gustado. Para llegar es igual que el monumento. La estación del metro más cercana es Revolución. De ahí caminan sobre la avenida México-Tenochtitlán y luego de ahí caminan sobre la avenida Buenavista hasta que llegan a la Plaza de la República y encontrarán el museo. Los horarios son de martes a viernes de 9 a 17 horas y sábado y domingo de 9 a 19 horas. Esperamos que les haya gustado, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para la próxima visita. ¡Hasta luego!